tal, Vanessa? ¡Qué maravilla que tengas tantos libros aquí junto con tu computadora! Seguramente estás investigando sobre algo muy interesante como siempre. Pero, ¿sabes que te falta algo? ¿Me falta algo? Un cuaderno para tomar notas. ¡Ah! Toma este. Lo hicimos para ti considerando todo lo que estuvimos hablando. Les quedó muy bien. Es como en la sesión de ayer estuvimos hablando sobre la gestión técnica y particularmente acerca del control del proceso para elaborar cuadernos de manera artesanal e industrial. Entonces me quedé pensando, ¿por qué producimos y usamos cuadernos? Ahora entiendo, y eso fue lo que te llevó a investigar. Seguramente habrás llegado a la conclusión de que usamos cuadernos porque los necesitamos. ¿Y por qué o para qué los necesitamos? ¿Será que alguien se dio cuenta de una necesidad específica y creó el cuaderno? Creo que tú me podrás ayudar a contestar esa pregunta, porque sé que también te gusta mucho leer y sabes de la historia de muchos objetos técnicos. Será un placer que reflexionemos juntas sobre lo que planteas, pero si te parece bien, demos la bienvenida a nuestras y nuestros estudiantes para que lo hagamos en conjunto. ¡Claro que sí! Bienvenidas alumnas, bienvenidos alumnos de la asignatura de Tecnología de segundo grado. Es un placer estar nuevamente con ustedes en una sesión más. Yo soy la profesora Vanessa y me acompaña la profesora Diana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Vanessa. Es un gusto compartir con ustedes que nos ven y siguen aprendiendo desde casa. Para iniciar, quisiera recordarles lo importante de cuidar la salud y la de los demás, lavándose las manos continuamente y haciendo uso del cubrebocas cuando salgan de casa. Y si estornudan, recuerden hacerlo con la técnica de etiqueta. Es muy importante que tomen nota a lo largo de la sesión de lo que más llame su atención o de las dudas o inquietudes que tengan. Para hacerlo, tengan a la mano su cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo y presten toda la atención. Para contestar tus preguntas, Vanessa, podemos iniciar diciendo que todos los objetos técnicos responden a una necesidad. Por eso, antes de generarlos, tenemos que hacer un diagnóstico para identificar la necesidad que no se está satisfaciendo. A ver, había leído algo sobre las necesidades. Déjame buscar aquí en los sitios que estaba revisando. Listo. Las necesidades se refieren a la falta o privación de algo y se dividen en básicas y secundarias. Las básicas son las que los seres humanos requerimos para vivir. De ellas depende nuestra supervivencia. Algunas de ellas son comer, dormir, respirar, protegernos de las inclemencias del tiempo, entre otras. Las necesidades secundarias o sociales son las que nos permiten desarrollarnos como personas. Por ejemplo, seguridad física, económica y de patrimonio, aceptación social, amistad, afecto, reconocimiento, éxito, respeto, autorrealización, que es sentirse satisfecho de sí mismo. Es importante saber que tenemos diferentes tipos de necesidades y que cada sociedad tiene diversas formas de cubrirlas, de acuerdo a sus ideas, costumbres, tradiciones y el espacio geográfico en el que habitan. Por eso, vemos que la necesidad de alimentarse se cubre con platillos diferentes en cada país. Pues esto depende de los alimentos que pueden generar en su territorio o adquirir de otros lugares. Eso explica también por qué esa necesidad se cubre de distinta manera en los estados de nuestro país. Pero también esas necesidades y las formas de satisfacerlas se van modificando constantemente, ¿cierto? Por supuesto, y con ellas también los objetos técnicos que buscan satisfacerlas. Por eso es tan importante conocerlas antes de crear cualquiera de ellos o modificarlos. Entiendo.
Solo que he observado que no todos los objetos técnicos que se crean y comercializan responden a necesidades. Por ejemplo, los autos muy lujosos no parecen ser parte de una necesidad, pues con un auto que cumpla su función y te permita desplazarte sería suficiente. O volviendo al asunto de los cuadernos, no requerimos que tengan ilustraciones en la portada para escribir en ellos. Estoy de acuerdo contigo. Te invito a que observemos un video acerca de esto que comentas. Influencia de la publicidad. Vivimos en una sociedad de consumo desde hace tiempo. La publicidad nos bombardea todos los días y en todos los lugares, con anuncios que nos invitan a adquirir productos. Vemos estos anuncios en la TV, revistas, computadoras, celular, espectaculares, tiendas, parabuses, en el transporte, volantes, carteles, etc. Y muchas veces no somos conscientes de cómo esta nos impacta. ¿Les ha pasado que ven un comercial con su refresco favorito y en el momento quieren ir a comprarlo? Detrás de la publicidad hay profesionales que se encargan de hacer que los productos sean muy atractivos para el público. Utilizan el diseño gráfico, la psicología publicitaria, el lenguaje subliminal y muchas otras técnicas para invitarnos a comprar, para invitarnos al consumo. La publicidad se vale de la detección de necesidades de las personas para ofrecer los productos que las satisfagan. Se le critica al marketing por crear necesidades en los seres humanos, ya que muchas veces imponen ideales en cuanto a una imagen y estilo de vida, que solo se puede alcanzar por medio de la obtención de productos. Es muy importante no dejarse llevar por la publicidad y no promover el consumismo. Hay que preguntarse, antes de comprar algo, si en verdad lo necesitamos. ¿Qué opinan del video? ¿Les ha pasado que cuando ven un cuaderno que les parece muy bonito o tienen a su personaje favorito, desean comprarlo? Quizá les ha ocurrido que en ese momento piensan, necesito ese cuaderno, en lugar de necesito un cuaderno. Y este es el que me gusta. Sí, a veces cuando veo algún cuaderno azul y de rayas, ya sea anunciado o en la tienda, quiero comprarlo, aunque ya tenga varios y sea más caro que los demás. Esto sucede porque al estar satisfechas las necesidades básicas, surgen otras y se modifican al estar influenciadas por la imitación o la publicidad. Vaya que sí funcionan los anuncios en televisión, internet, revistas o carteles. Nos incitan a comprar, aunque no necesitemos hacerlo. Sin embargo, siempre podemos detenernos y pensar si realmente lo necesitamos o si en mi caso, forzosamente el cuaderno debe ser azul y de rayas para cubrir mi necesidad. Eso no sabes cuánto me ha ayudado. De otra manera, tendría una montaña de mis cuadernos favoritos. Haces muy bien en reflexionar sobre la necesidad antes de comprar algún objeto técnico, pero también debe ser así antes de generarlo. Pensemos en el cuaderno. ¿Qué necesidad satisface? Pues mira, según lo que he leído, la necesidad que satisface un cuaderno depende del ámbito en el que lo utilices. Pero de manera general, podríamos decir que es para comunicarnos por escrito, plasmar nuestras ideas e incluso expresarlas mejor y recordarlas. Exacto. Además, el cuaderno no ha sido siempre el objeto técnico que satisface esa necesidad, en parte porque la escritura ha ido cambiando. Mira, aquí en este libro se observa que antes no se usaban letras, sino imágenes pictográficas estilizadas de animales pintadas en piedra, como ciervos, toros y caballos, así como contextos o situaciones, representadas con pigmentos rojos, amarillos
ocres y negros, los cuales eran de origen vegetal, como el carbón, arcilla, óxido de fierro, entre otros. Fue hasta el año 2000, antes de nuestra era, cuando los habitantes en Mesopotamia elaboraron tablillas de arcilla en las que grabaron símbolos con punzones que representaban ideas, situaciones y registros para el comercio. ¡Qué interesante! Mira, y si utilizaban otros materiales para la escritura, eran fibras de papiro las que se usaban como papel y la resina con grasa animal y ceniza. Era utilizada como tinta por los griegos, romanos y egipcios. Pero observa, ya después los griegos empezaron a utilizar pieles de algunos animales para escribir. Sin embargo, en Pérgamo, hoy Turquía, se desarrolló esta técnica con mayor éxito. Por eso se le conoce como pergamino. Y aquí dice que los chinos no se quedaron atrás y crearon algo importantísimo para escribir: el papel. Utilizaban la tinta china y las plumas de ave para plasmar sus ideas. Fíjate, Vanessa, y a pesar de ser tan antiguo el papel, fue hasta que se creó la imprenta cuando se transformó por completo la forma de escribir. Gracias a ella se lograron producir escritos, distribuirlos y acceder a esto rápidamente. Eso explica en parte por qué fue hasta 1920 que el australiano J.A. Birchall creó el cuaderno. Aunque no era como lo conocemos ahora, pues solo eran varias hojas unidas por un pedazo de cartulina. En este caso, ya no solo se tenía un objeto para plasmar las ideas, sino que podía hacerlo de manera ordenada. Así es, y ya cuando se masificó la producción del papel, se volvió más barato producirlo y venderlo y comprarlo. Con esto se transformó en un objeto de uso cotidiano e indispensable para las notas de profesionales, estudiantes y personas en general. Y también aumentó la oferta de los cuadernos con diferentes características. En cuanto al tamaño y el tipo de hojas, blancas, de cuadro chico y grande o de rayas. También la forma en que están unidas puede variar: espiral, pegado y engrapado. Todo depende de para qué se utilizará el cuaderno. Para sus asignaturas usan cuadernos con diferentes características. Seguramente el cuaderno de matemáticas es de cuadro chico, para poder hacer sus operaciones de manera ordenada o para que sea más fácil trazar gráficas. El de lenguaje y comunicación quizás sea de rayas para tener una mayor libertad al trazar las letras. Por eso es tan importante realizar un diagnóstico de necesidades como el primer paso de la planeación de cualquier proceso técnico. Cuando dices diagnóstico, pienso mucho en el que le hacen a un auto cuando algo le está fallando. ¿Qué tal si observamos cómo se hace? ¿Sabías que un escáner automotriz es una herramienta que se utiliza para diagnosticar las fallas electrónicas de un auto, específicamente las almacenadas en la computadora del mismo? Esta última se encarga de regular las funciones del motor a través de distintos sensores y registra todos los errores con un código. Esta ocasión estamos trabajando con un Jetta GLI modelo 2013. El cliente nos comenta que encendió el foco de check engine. Eso nos quiere decir que tenemos una falla en un sensor. Vamos a proceder a diagnosticarlo con una interfaz para saber qué es la falla que presenta. Comenzamos con el diagnóstico conectando una interfase a la computadora del carro. A la hora de conectar la interfase a la computadora del carro,
Vamos a proceder al escaneo. Aquí nos arroja que tiene 3 fallas. Una es el control de aceleración. Otra es un sensor de presión barométrica. Y el tercero es el sensor de posición de cigüeñal. Ya que tenemos los datos de la interfaz, vamos a proceder a revisar esos 3 sensores para corregir esa falla. Es interesante saber cómo lo hacen, pero ¿qué crees? Ese no es el diagnóstico de necesidades. El que vimos tiene como objetivo identificar fallas en un objeto técnico para poder repararlas y que vuelva a funcionar como lo hacía antes. En cambio, el diagnóstico de necesidades nos ayuda a responder a las preguntas que planteabas al inicio de nuestra sesión y a algunas otras como ¿qué necesidad o necesidades grupales o individuales no están satisfechas? Se trata de necesidades básicas o secundarias. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esta insatisfacción? ¿Es posible satisfacer la necesidad o necesidades con un producto o servicio? Ajá, entonces puedo comenzar mi diagnóstico poniendo mucha atención en las necesidades que veo en mi entorno. Por ejemplo, en mi casa. Estás en lo correcto. A partir de lo que observas, empieza a generar algunas suposiciones sobre necesidades de tu familia que no están satisfechas e incluso acerca de las causas y consecuencias que esto tiene para su vida cotidiana. Sin embargo, no basta con hacer suposiciones, porque estas no siempre resultan ciertas. Por eso, es necesario recolectar información que provenga de quienes pueden tener esa necesidad. Claro, entonces es cuando podemos observar ya de manera más sistemática a nuestra familia y entrevistarla para saber si la necesidad que pensábamos no está satisfecha. Porque, ¿desde cuándo? ¿Cómo es que se dan cuenta de ello y cuáles son las consecuencias de esto? Una vez que tengamos toda la información, es necesario organizarla de modo que podamos identificar fácilmente las necesidades que encontramos y a partir de eso podemos compartir nuestros hallazgos para luego ver si podemos satisfacer esa necesidad con un producto o un servicio. Has resumido muy bien el proceso general para realizar un diagnóstico de necesidades. Solo agregaría que con base en lo que hayamos encontrado, podemos definir los problemas técnicos que se derivan de ellas y buscar alternativas de solución, optar por una y desarrollarla. ¡Qué importante es el diagnóstico! Con razón, es el primer paso de la planeación, pues si no conocemos la necesidad, no podemos comprender cuál es el problema y menos aún la solución por la que optemos. Por lo tanto, no habría proceso técnico que planear. Pero, ¿cómo recopilamos la información, la organizamos y todo lo demás que dijimos? Esa es una excelente pregunta, pero como dice mi abuelita, no comas ansias. La próxima semana veremos más detalles sobre cómo hacer el diagnóstico. Es que con todo lo que hablamos ya estoy muy entusiasmada y quiero hacerlo en mi comunidad. ¿Ustedes también ya quieren hacerlo? Para que no nos dejes con tanta curiosidad, ¿qué te parece, Diana? Si nos cuentas de manera general cómo hiciste el diagnóstico de necesidades antes de iniciar con la producción de tus cuadernos. ¿Cómo creen ustedes que lo haya hecho? Sí, con gusto. Pues mira, todo empezó cuando mis 2 sobrinas más pequeñas notaron que no tenían cuadernos para iniciar el ciclo escolar. Estaban muy preocupadas porque requerían tomar apuntes e incluso hacer
tareas de las que tenían que tomar fotos para enviárselas a sus maestras. Como tú sabes, no podíamos salir de casa y la economía familiar no estaba bien para comprar más cuadernos. Así que lo primero que hicieron fue tratar de reutilizar los cuadernos en los que les habían sobrado hojas. Esa es una excelente solución. Así no gastan tantas hojas y no desechan los cuadernos que todavía tienen vida útil. Sí, fue una buena solución al principio, pero luego resultó que como cada cuaderno tenía pocas hojas en blanco, no podían tener sus apuntes de cada asignatura en un solo cuaderno. Además, con todos los cuadernos que tenían, eran tamaño carta, no cabían junto con la computadora en la mesita que les acondicionamos para que tomaran sus clases en casa. ¡Qué terrible! Ya sé, entonces fue cuando pensaste en hacer un diagnóstico. Efectivamente, como vi esta situación, empecé a observar cómo, dónde y cuándo tomaban notas. No solo mis dos sobrinas más pequeñas, sino también mis sobrinos de secundaria que también viven conmigo. Después, les hablé por teléfono a mis dos hermanas que viven en otro lado y les pedí que me ayudaran a observar lo que ocurría con mis otros sobrinos. Finalmente, les hice algunas preguntas a mis sobrinas y sobrinos acerca de los apuntes que tomaban, las tareas que les dejaban hacer sus docentes, el tamaño del espacio de trabajo que tenían y sobre lo que ellas y ellos consideraban que necesitaban para poder llevar a cabo mejor sus actividades. Seguro que después organizaste toda la información juntando las respuestas que se parecieran y separando las que eran diferentes para después irlas analizando. Precisamente eso hice. Parece que me estás viendo. ¡Qué bien me conoces! Y ya que analicé la información, le conté a mis hermanas, a mis papás y a mis sobrinos y sobrinas lo que había encontrado. Todas y todos me dijeron que definitivamente veían reflejadas sus necesidades en mis hallazgos. Después de eso, llegamos a la conclusión que sí había un objeto técnico que podía satisfacer su necesidad de tomar notas y hacer sus tareas en un cuaderno para cada asignatura, que tuviera el tamaño ideal para el espacio en que cada sobrino o sobrina trabaja y fuera económico. ¡Increíble! Ahora entiendo de dónde surgió la opción que tomaron tú y tu familia de elaborar cuadernos. Así podrían hacerlos con las características que requieran y de manera económica porque pueden usar hojas recicladas. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Satisfizo la necesidad de mis sobrinas y sobrinos y hasta la de otros integrantes de mi familia, pues muchos trabajamos en casa y utilizamos cuadernos también. Cuando nuestras y nuestros vecinos que vivían una situación similar se enteraron, nos comenzaron a hacer pedidos y a recomendarnos con otras personas. Así fue como empezó nuestro emprendimiento, pero esa es otra historia. ¡Qué experiencia tan interesante! Gracias por ayudarme a responder las preguntas que me daban vueltas en la cabeza. Creo que con lo que nos contaste quedó más claro qué es un diagnóstico de necesidades y cómo se hace de manera general, así como la diferencia con el diagnóstico cuyo objetivo es detectar fallas para repararlas. ¿Y qué tal ustedes? ¿Aprendieron tanto como yo sobre el diagnóstico de necesidades? No me cabe la menor duda de su importancia y utilidad como parte de la gestión técnica. Así es, Vanessa. En muchas ocasiones se piensa que no es importante y que se pierde el tiempo haciéndolo. Quizá sucede esto porque a veces se tiene más prisa por desarrollar el producto o servicio que suponemos satisfará una necesidad. Sin embargo, debemos recordar que no siempre nuestras suposiciones son ciertas.
Les invitamos a observar su entorno y comenzar a identificar posibles necesidades, pues la próxima semana veremos con más detalle cómo podrán hacer su diagnóstico. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y su maestra o maestro de tecnología. Yo soy la maestra Vanessa. Y yo soy la maestra Diana. No se pierdan la próxima sesión. Les esperamos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.